Buen día, chicos. Entonces, vamos a concluir la parte de cambiadores de calor de superficies extendidas con unos dos problemas. Y luego, si es que el tiempo da, vamos a ingresar al tema de radiación. Bien, aquí estamos. Tengo como unos dos o tres problemas. Empezaremos por este. Dice, una varilla muy larga de 5 milímetros de diámetro tiene un extremo que se mantiene a 100 grados centígrados. La superficie de la varilla se expone al aire ambiente, que está a 25 grados centígrados, con coeficiente de transferencia de calor por convección de 100 vatios por metro cuadrado grados Kelvin. Inciso A, determine las distribuciones de temperaturas a lo largo de varillas construidas de cobre puro, aleación de aluminio 2024 y acero inoxidable tipo IC 347, 10, 18, 18. ¿Cuáles son las pérdidas de calor correspondientes de las varillas? Inciso B. Calcule el largo de las varillas para que la suposición de una longitud infinita dé una estimación exacta de las pérdidas de calor. Bien, este caso eh, podemos considerar algo como una aleta de sección constante. Entonces, para resolver este problema, planteamos una serie de suposiciones como condiciones de estado estable, aunque esto ya lo hemos establecido para establecer la ecuación general de superficies extendidas. Luego, conducción unidimensional a lo largo de la varilla, también esta condición la hemos planteado. Flujo unidireccional. Propiedades constantes, especialmente K constante, no varía con la temperatura, y esto, intercambio de radiación insignificante, también lo hemos planteado. Coeficiente convectivo constante y uniforme, varilla infinitamente larga, L igual a infinito. Entonces, resolviendo el primer inciso que nos pide la distribución de temperaturas a lo largo de las varillas. Eh, las propiedades de estos materiales que están bajo norma, como ustedes ven, es cobre puro, es una aleación de aluminio 2024 y es un acero inoxidable de este tipo. Entonces, de las tablas que están en el PITS, la tabla B1, a la temperatura media, es decir, de la temperatura del aire ambiente, que es 25, y la temperatura en la base, que es 100 grados centígrados, resulta 62,5 grados centígrados. Hallamos el coeficiente de conducción para el cobre, para el aluminio y para el acero inoxidable, en unidades del sistema internacional, que son vatios por metro y grados Kelvin. Tenemos para una aleta infinitamente larga, las distribuciones determinadas de temperatura se determinan por la expresión. Hemos encontrado esta solución particular para este caso, aleta de longitud infinito. Entonces, aquí tenemos una expresión de temperatura en función de la posición del plano. Entonces, entendemos que eh, el sistema de, el sistema de coordenadas es un sistema cuyo origen es justamente la placa donde está la, la varilla, en este caso constituye la aleta. Entonces, cualquier posición de sección transversal es a partir de este sistema de referencia, que es el eje X. Entonces, para cualquier posición de plano, digamos esta, podemos encontrar su temperatura
con ayuda de esta expresión. Temperatura función de X. Entonces, de esa manera vamos dando valores a X en la base a una cierta distancia, etcétera, etcétera. Y vamos encontrando las temperaturas en función de X, de la posición X. Entonces, si llamamos a la temperatura en la base T sub B, despejando la temperatura, tenemos la expresión, como ven, se conoce la temperatura del medio ambiente, que es 25, se conoce la temperatura de la base, creo que es 100, y M, se conoce el valor de M, aquí está, que podemos escribir de esta manera. Esta expresión está en función del perímetro. Como la sección es una sección circular, entonces se puede escribir también de esta manera, función del diámetro. Entonces, de esa manera queda una expresión, temperatura función de la posición X. El valor de M calculamos. Y encontramos 14,1 por metros a la menos 1, o 1 sobre metro. Para los diferentes materiales que son el cobre, el aluminio, el acero inoxidable, hallamos los valores de M. Por tanto, al tener M en el exponente, al tener las temperaturas, vamos dando valores a X y encontrando las temperaturas correspondientes. Y de esa manera encontramos estas gráficas. Entonces, como vemos, esta es una gráfica de temperatura versus la distancia X. Vamos dando diferentes valores hasta unos 300 milímetros. Y vemos que para los tres materiales tenemos diferentes comportamientos. Para el cobre, para el aluminio y para el acero inoxidable. Fíjense que en el caso del acero inoxidable, la temperatura a la que llega el extremo de la varilla se cumple en una distancia menor, más o menos unos 50 y... esto es 50, esto es 100, 75, unos 60 milímetros. Para el aluminio se iguala la temperatura del extremo a la temperatura del ambiente, más o menos a un valor de 180 milímetros. Y para el cobre se iguala la temperatura del extremo a la temperatura del ambiente a unos 300 milímetros. Entonces, este es el resultado de graficar la temperatura con la distancia. De estas distribuciones es evidente que hay poca transferencia de calor adicional asociada con la extensión de la longitud de la varilla, mucho más de unos 50, unos 200 y 300 milímetros respectivamente para el acero inoxidable, la aleación de aluminio y el cobre. Entonces, aunque la longitud de la aleta es infinito, pero no es necesario que sea una dimensión tan grande. Entonces aquí ya podemos ver que para el cobre, si queremos que el extremo llegue a la temperatura del ambiente, no es más que 300 milímetros lo que se necesita. Para el aluminio, hasta unos 200, y para el acero inoxidable hasta unos 50 y tantos, unos 50, unos 60 milímetros. Bien, el inciso A. El inciso B. Cálculo de la pérdida de calor. Para el caso de longitud infinita de aleta, la expresión de calor está dada por esta expresión. Creo que tenemos aquí la gráfica, o más bien la tabla para hacer esa verificación. Aquí está la tabla. Estamos en el caso de aleta infinita. Entonces, esta expresión nos da la distribución de temperaturas y el calor igual a M nos da la pérdida de calor. M es esta expresión.
Entonces, utilizando esa expresión, podemos calcular la pérdida de calor. Estamos acá. Aquí está. Calor perdido por la aleta igual a M. M es esta expresión, donde θ a su vez es la diferencia de temperaturas de la base menos el ambiente, raíz cuadrada del producto H, coeficiente de convección, por el perímetro, por el coeficiente de conducción del material y la sección transversal. Entonces, vamos calculando para cada uno de los materiales. Empezando con el cobre, reemplazamos los datos y encontramos 8,13 vatios. Con la misma expresión calculamos para el aluminio y el acero inoxidable. Para el aluminio resulta 5,95 vatios y para el acero inoxidable 1,63. Como vemos, el cobre tiene el mayor coeficiente de conducción, por tanto el calor es el mayor. Le sigue el aluminio, es menor a 8,13, se obtiene 5,95, y el acero inoxidable tiene el menor valor de K, coeficiente de conducción, por tanto le corresponde la menor pérdida de calor, 1,63. Entonces, si tenemos que elegir entre estos tres materiales cuál es el que conviene para generar mayor transferencia de calor al ambiente, sería este, el del cobre. Le sigue el aluminio y en último lugar está el acero inoxidable. Bien, aquí hay un análisis interesante. Como hemos verificado que no es necesario que la longitud de la aleta sea muy grande, sino aquí vemos que hasta unos 300 es suficiente para el cobre, para el aluminio hasta unos 200, para el aluminio y para el acero inoxidable más o menos unos 50 milímetros. Podemos precisar la longitud de aleta más precisamente. Es decir, podemos calcular casi exactamente la longitud de la aleta necesaria. Y eso lo hacemos mediante este análisis. Decimos, como no hay pérdidas de calor en el extremo de una varilla infinitamente larga, es posible estimar la validez de esta aproximación comparando las ecuaciones. Esta es la expresión de pérdida de calor para una aleta de longitud finita con extremo aislado. Y esta es la expresión de pérdida de calor para una aleta de longitud infinita. Para una aproximación satisfactoria, las expresiones proporcionan resultados equivalentes si la tangente hiperbólica de ML, aquí está, es mayor o igual a 0,99, es decir, M por L debe ser mayor o igual a 2,65. Por tanto, en base a esta relación, la longitud de la varilla supuestamente infinita larga para que pueda transmitir calor se calcula por, recurriendo a esta expresión, L debe ser mayor o igual a L infinito, que es equivalente a 2,65 sobre M. Y como M tenemos ya un valor para M, reemplazando el valor, para los diferentes materiales que van a tener un diferente K, entonces reemplazando encontramos para el cobre 18,2 milímetros, para el aluminio 13,4 milímetros y para el acero inoxidable 3,67. Entonces también se puede hacer este análisis para precisar exactamente la longitud que deberían tener las aletas con estos tres materiales diferentes. Bien, entonces este es un tipo de problema. Es un tipo de problema que, como vemos, hemos resuelto con ayuda de las expresiones encontradas al resolver la ecuación diferencial para aletas, ¿no? En el primer caso, en el primer inciso, hemos recurrido a la solución particular. En el segundo caso, hemos recurrido a las expresiones de calor
y hemos complementado con análisis combinando la ecuación de calor para aleta finita, pero con extremo aislado, y para aleta de longitud infinita. Bien, vamos ahora a este otro problema. Dice, el cilindro del motor de una motocicleta está fabricado de aleación de aluminio 2024 T6 y tiene una altura de 0,15 metros, 15 centímetros, y un diámetro exterior de 50 milímetros. Bajo condiciones de operación típicas, la superficie externa del cilindro está a una temperatura de 500 grados Kelvin y se expone al aire ambiente a 300 grados Kelvin, con un coeficiente de convección de 50 vatios por metro cuadrado grados Kelvin. Unas aletas anulares están fundidas integralmente con el cilindro para aumentar la transferencia de calor a los alrededores. Considere 5 de estas aletas de espesor T igual a 6 milímetros, longitud L igual a 20 milímetros e igualmente espaciadas. ¿Cuál es el aumento de transferencia de calor debido al uso de las aletas? Bueno, este es un problema que es real. Ustedes han debido ver en las motos, en las motocicletas, el motor tiene aletas. Es justamente para aumentar el área de transferencia de calor en el proceso de enfriamiento. Y la misma situación han debido observar en el caso de las compresoras reciprocantes. El motor tiene aletas y el propósito también es ese. En el caso de las motos, cuando la motocicleta está en movimiento, el aire que choca con la superficie genera las condiciones para que exista enfriamiento. Y en esas condiciones, cuando hay movimiento de la motocicleta, se ha encontrado este valor de 50 vatios por metro cuadrado grados Kelvin. En el caso de las compresoras reciprocantes o a pistón, lo que se observa es esta situación. Por ejemplo, si tenemos dos etapas de compresión, van a encontrar dos cabezales, o podemos encontrar dos cabezales. Estos cabezales tienen, como decía, aletas. Aquí está el motor. Entonces, estos cabezales tienen aletas justamente para aumentar el área de transferencia de calor. ¿Y cómo se genera el flujo en el caso de las compresoras? Bueno, voy a dibujar de otro color. La polea más o menos de estas dimensiones, sí, está unida, la polea principal está unida, o la polea, digamos, motriz, o la polea conductora, mediante una correa está unida a lo que es el motor, la polea del motor. Aquí está el motor eléctrico, generalmente es un motor eléctrico. Entonces, mediante una polea, esto está unido. Y este es el motor. Este es el eje que corresponde al motor eléctrico. Este es el compresor. Entonces, esta polea, que es de mayor dimensiones, tiene unos radios de forma de aleta. Han debido observar ese detalle. O sea, estos radios tienen la forma de una aleta. Y justamente es para forzar la entrada de aire hacia estas superficies que deben ser enfriadas. Entonces, las aletas juegan un papel muy importante en el proceso de enfriamiento, ¿no? Entonces, si tienen ocasión de ver este detalle, verifiquen. Justamente, estos cabezales tienen aletas. El aire
entra en contacto con estas aletas y el resto del cabezal de manera forzada gracias a esta especie digamos, podría llamar incluso como una especie de hélice, porque los radios actúan como álabes y movidos por el motor eléctrico. Entonces, por eso les decía, es un problema real, existe en la práctica. Entonces, para el aluminio, el coeficiente de conducción es 186 vatios grados Kelvin. En esta figura observamos la disposición de las aletas. Se trata de 5 aletas, son aletas circulares. Consideramos el cabezal, en este caso del motor, como un cilindro. Entonces, sobre el cilindro, al fabricar la carcasa del motor, ya se ha previsto las aletas. Forman parte de la carcasa. Aquí están las dimensiones. El espesor se conoce, es de 6 milímetros. La longitud de las aletas L es de 20 milímetros. Las dimensiones radio interno y radio externo están dados. Y la altura, lo mismo. La altura es de 15 centímetros. Entonces estamos viendo un corte de la sección transversal. La temperatura en la base es de 500 grados Kelvin, la temperatura del aire 300 grados Kelvin, el coeficiente de convección sobre las aletas es 50. Bien. Entonces, para este tipo de aleta, la expresión que nos da la distribución de temperaturas es esta. Como vemos, es una expresión con términos que son coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Son expresiones trigonométricas hiperbólicas. Entonces, lo primero que hacemos es hallar la temperatura en el extremo de la aleta, reemplazando para X la longitud. En este caso también nuestro sistema de coordenadas fija su origen en la base y cualquier posición de plano se lo encuentra a través de este sistema de referencia. El origen está en la base. Entonces, como nos interesa encontrar la temperatura en este extremo, la posición del extremo va a ser X igual a L. Entonces, para X vamos a reemplazar L. Aquí está. En todos los términos donde tenemos X, reemplazamos L. Obviamente, L menos L es 0. 0 por M es 0. Coseno hiperbólico de 0. Acá también 0. 0 por M es 0. Seno hiperbólico de 0. Entonces sabemos que coseno hiperbólico de 0 es 1 y seno hiperbólico de 0 es 0. Entonces la expresión se reduce a esta. Hallamos el valor de M y reemplazamos. Aquí está el valor de M. Primero, como requerimos el perímetro, calculamos el perímetro, calculamos la sección transversal y reemplazamos. Hallamos M 10,8 y reemplazamos. De esa manera encontramos la temperatura en el extremo de la aleta de 494,4 grados Kelvin. Hallamos la temperatura de la aleta como un valor medio entre la temperatura de la base y la temperatura en el extremo. Fíjense que la diferencia no es muy grande. En la base tenemos 500 y en el extremo hemos hallado 494,4. Entonces, el resultado 497,2 grados Kelvin. La cantidad de aletas es de 5 y el espaciado entre aletas es de 24 milímetros. Calculamos el espacio libre entre dos aletas, es decir,
este espacio. Este es el espacio que calculamos y al que llamamos A sub 0, 1. Bueno, también va a estar acá. A este espacio estamos llamando A sub 0, 1. Y el área de una aleta va a ser, bueno, estamos viendo en corte, va a ser esta superficie más esta superficie y más esta superficie, a ambos lados. Y a esta superficie, tomando en cuenta todo, es decir, son aletas circulares, no hay que perder de vista eso. Estamos llamando área de aleta 1. Entonces lo que evaluamos son estas áreas, el área de la zona libre de aletas y el área de una aleta. Aquí está el área entre dos aletas, el espaciado entre dos aletas, tenemos su valor en metros cuadrados. El área de una aleta, también, bueno, en este caso, milímetros cuadrados, transformamos a metros cuadrados. Hallamos el rendimiento de la aleta de la gráfica. Para ello necesitamos de estos términos R sub 2e como R sub 2 más T medios. Tenemos el dato de R sub 2 y el espesor T. En milímetros, la relación entre R sub 2e y R sub 1, 1,92. Recordemos que esta relación nos da la curva que vamos a utilizar. Hemos encontrado 1,92. Hallamos L sub C, 23 milímetros, y la sección transversal, 138 milímetros. Con estos valores encontrados, calculamos el factor, es este factor, que debe ser adimensional. Tenemos el cuidado necesario para que sea precisamente adimensional. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño análisis dimensional aquí. Tenemos LC a la 3 medios. L sub C, como vemos, está en milímetros. Entonces tenemos milímetros a la 3 medios, que multiplica a coeficiente de convección. El coeficiente de convección, bueno, está en unidades del sistema internacional, creo que está en vatios por metro y por grados Kelvin. Metros y grados Kelvin. Esto es metros. En el denominador, las unidades, perdón, esto es metros cuadrados. Metros cuadrados. En el denominador tenemos esto es vatios. En el denominador K está en vatios por metro y grados Kelvin, que multiplica a la sección transversal. Como vemos, esto está en milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados. Toda esta expresión está elevada al exponente 1 medio. Bien, ahora tenemos vatios, se simplifican con estos vatios, grados Kelvin se simplifica con estos grados Kelvin, pero aquí tenemos un metro cuadrado, que se simplifica con este metro y solamente queda metro. Aquí tenemos milímetros al cuadrado. Entonces, utilizamos un factor de conversión, acá está 10 a la menos 3. Para convertir los metros a milímetros. Entonces,
un metro equivale a 1000 milímetros. 10 exponente 3 milímetros. Por eso es que aparece este factor 10 a la menos 3. Entonces, de esa manera, estos metros se simplifican y queda solamente un milímetro. Un milímetro, a ver si estoy en lo correcto, los metros cuadrados, un metro, a ver, mm, mm. Tenemos milímetros al cuadrado, el metro se ha simplificado acá, debe salir adimensional esto. A ver. Aquí, de esta manera tendríamos, a ver, está acá, milímetros a la menos 1 multiplicado por un medio. Tendríamos menos un medio. Menos un medio, el 2 del un medio se simplificaría aquí, quedaría 3. A ver, hay algo más que hay que hacer. Milímetros cuadrados. A ver. Aquí tenemos 3 medios. Milímetros a la 3 medios. Entonces, a ver, seguiremos. Si tenemos milímetros a la 3 medios multiplicado por esto se convierte en 2. Se simplifica y quedaría milímetros al cubo. Y esto no sale adimensional. ¿Hay algo más? Esto es por metro cuadrado. ¿Está bien? Hemos tomado en cuenta el metro cuadrado. K es por metro. También está tomado en cuenta. El área está en milímetros cuadrados. También ha sido tomado en cuenta. L sub C. Aquí está el problema. No está bien. L sub C está en milímetros. Está bien, milímetros a la 3 medios. Acá está el problema. La operación que hemos hecho es incorrecta. Esto es menos un medio. Entonces aquí lo que se hace es una suma algebraica. En el numerador tenemos 3 medios y a 3 medios debemos restar un medio. Aquí está, sí, el error. 3 medios menos un medio resulta 2 medios. ¿Y 2 medios a cuánto es igual? A 1. Entonces, resulta adimensional. No, es correcto. Entonces, hay que tener cuidado con las unidades. Estamos incorporando este factor 10 a la menos 3 para convertir los metros a milímetros. Solo así va a salir adimensional. Bien, entonces el factor es 0,154. De la figura de eficiencia de aletas anulares de perfil rectangular, la eficiencia de la aleta resulta más o menos 0,95. A ver, vamos a hacer esa verificación. Tenemos entonces la relación R sub 2C sobre R sub 1 igual a 1,92. Y el factor
es de 0,154. Con estos dos datos vamos a la gráfica. Para aletas circulares. Acá estamos. Relación R sub 2C sobre R sub 1. El resultado 1,92, muy próximo a 2. Entonces, estamos con una curva muy próxima a 2 y el factor resulta 0,154. 0,5, 0,54. Entonces, si esto es 1, esto sería 6, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. 0,6, 0,54 estaría por acá. Entonces vamos a identificar ese punto. 0,54 estaría por acá. Y la curva es próxima a la curva 2. Entonces trazamos una línea vertical que pase por este punto e intercepte con la curva muy próxima a 2, más o menos por acá. Más o menos el punto estaría acá, ¿sí? Y trazamos una línea horizontal y de esa manera obtenemos el rendimiento, algo como 0,78, más o menos. Vamos a ver si coincide con el resultado que tenemos anotado. Ah, no, 0,95. Revisaremos. El factor es 0,154. La curva es aproximadamente R sub 12. Vamos a revisar esto. Estamos más abajo. R sub 12, 1,92. Está bien. Vamos otra vez a la curva. Ah, ya, estábamos equivocados. Esto es 0,5, entonces esto es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. 0,154. Entonces el punto está acá. Vamos a precisar el punto. 0,1, 0,2, 0,154. Entonces aproximadamente por acá. Trazamos la línea vertical que pasa por este punto e intercepte. Bueno, aquí ya casi no se nota la diferencia entre la curva para 1,92 y la curva para 2. Entonces de esa manera obtenemos, sí, 0,90 más o menos 0,98. Entonces, el resultado anotado es correcto. O más bien, 0,95. Bien, con este resultado obtenido de la gráfica, reemplazamos en la expresión donde n es el número de aletas, h el coeficiente de convección, a sub 0,1 es el área de la zona libre de aletas entre dos aletas, la diferencia de temperaturas. A sub A1 es el área de una aleta, rendimiento de la aleta y la diferencia de temperaturas entre la aleta, la temperatura de la aleta y la temperatura del medio. Reemplazamos los valores que hemos encontrado ya y de esa manera encontramos el calor total
transmitido al aire de 644,623 vatios. Bien, entonces la superficie aletada o aleteada pierde esta cantidad de calor. Ahora, podemos hacer una comparación con una superficie que no tiene aletas. Para una superficie que no tiene aletas, la expresión sería esta: coeficiente de convección, área superficial. Y por la diferencia de temperaturas, como tenemos de la superficie aletada, ¿dónde estamos? Estamos acá. Acá. Podemos calcular la superficie, es decir, lo que nos interesa es solamente esta superficie en la sección sin aletas. Y a esta superficie estamos llamando A sub 0 omega, refiriéndonos a la pared sin aletas, A sub 0 omega. Entonces calculamos el calor perdido por esta superficie que no tiene aletas. Aquí está. Bueno, hemos llamado Q omega 0 y al área solamente A sub 0. Reemplazamos los valores y encontramos el calor de 235,6 vatios, menor que el calor transmitido al aire por la superficie con aletas. ¿Y qué es lo correcto? En este caso tenemos más superficie que en este caso. Entonces podemos calcular en porcentaje el aumento de calor. La diferencia entre ambos nos da 409 y hacemos una regla de 3 y encontramos que se está incrementando en un 173,6% a la condición sin aletas. El valor con aletas es un 173,6% más que el calor sin aletas. Entonces es un resultado obvio porque entendemos que la superficie con aletas transfiere más calor porque tiene más área y el área es debido a las aletas que están incorporadas. ¿Alguna pregunta sobre este problema? ¿Está claro? Bien. Pueden haber muchas variantes sobre superficies extendidas y la mayor parte de los problemas que se dan tienen que ver con un análisis. ¿Qué pasaría cuando hay aletas respecto del caso sin aletas? O encontrar equivalencias en áreas con aletas respecto de superficies sin aletas. Vamos a analizar unos dos casos, por ejemplo, de estos. Puede ser un problema donde nos pidan calcular un número de tubos sin aletas. Y para la misma situación de problema, calcular un número de tubos con aletas equivalente. Entonces, este es un problema que puede darse. Primero, calcular un número de tubos sin aletas y luego encontrar el número de tubos equivalente a este, pero con aletas. Un tipo de situación. Otro tipo de situación podría darse calcular una cantidad de calor para un cambiador de calor sin aletas.
Luego, transformar estos tubos que son sin aletas a tubos con aletas y encontrar el calor. Bueno, con un número de tubos, para un número de tubos con aletas. Obviamente, en este caso ya se conoce el número de tubos y se calcula el calor, y luego el problema propone un número de tubos con aletas y nos pide el calor, y adicionalmente nos piden el porcentaje de aumento de calor con aletas, cuando hay aletas. Porcentaje de aumento de calor, como en este caso. Porcentaje de aumento de calor cuando existen aletas. Entonces pueden haber tal vez más variantes todavía, pero estos dos casos pueden darse, ¿no? Tal vez son más importantes. Por ejemplo, esto es lo que sucede en la vida práctica. Primero lo que se hace es calcular un cambiador sin aletas, pero resulta que las dimensiones de ese cambiador son muy grandes para el espacio que se dispone. Entonces, para que este cambiador de calor con estas características que cumple con la transmisión de una cantidad de calor, etcétera, etcétera, pueda caber en ese espacio disponible, entonces la propuesta es un cambiador de calor con aletas. ¿En qué medida disminuiría del tamaño de este cambiador de calor que tiene tubos sin aletas? Entonces ahí ya intervienen aspectos de diseño. Se puede probar con un tipo de aleta, digamos aletas circulares. Las dimensiones todavía son grandes. Se prueba con otro tipo de aletas, digamos aletas longitudinales, etcétera, etcétera, y se va viendo para qué tipo de aletas el espacio disponible es el correcto. Entonces es un tema de diseño. Como hay una gran cantidad de tipos de aletas, se va probando con una, con otra, etcétera, hasta llegar a las dimensiones adecuadas, disponibles para ese cambiador de calor, ¿no? Entonces es un problema real, se da en la vida práctica. Bien, chicos, con esto estaríamos concluyendo el tema de aletas y pasaríamos a otro tema, que es el tema de radiación. Pero antes de pasar, no sé si tienen algunas preguntas. ¿Está bien? Correcto. Bien, tengo material preparado para el tema de radiación. Si en esta clase vamos a ver la parte de introducción. En el primer capítulo ya nos hemos referido a este mecanismo. Entonces, recordando, la radiación es un mecanismo de transferencia de calor que se caracteriza por no depender del medio. Se debe principalmente a la temperatura del cuerpo. A diferencia de los otros mecanismos, es decir, la conducción y convección, no requiere de un medio de transmisión específico. Aún en el espacio, la radiación se transmite. Y esto se ve, no es difícil identificar estos aspectos. La fuente de radiación principal o la fuente de energía principal que tenemos es el Sol. Es el Sol, y la radiación llega a la Tierra. Si consideramos que esta es la Tierra y este es el Sol, este es el Sol y la Tierra. Decía,
La radiación solar llega a la Tierra atravesando un espacio vacío. Este espacio es vacío. Sin embargo, la radiación llega. Entonces, anotaremos, se trata de un espacio vacío. Entonces, el espacio vacío no es impedimento para que la radiación atraviese. Cuando llega a la Tierra, ¿qué tenemos? Digamos que esta sea la Tierra. La Tierra está rodeada de la atmósfera. Es una capa con diferentes subcapas, la estratosfera, ionosfera, etcétera, etcétera, y donde la presencia es de aire. Aquí tenemos presencia de aire. ¿Qué es el aire? Es una mezcla de gases, principalmente nitrógeno, casi el 27%, y el otro componente importante, tal vez más importante, es el oxígeno. Nitrógeno y oxígeno y otros en menores cantidades. Entonces, cuando llega la radiación a la Tierra, debe atravesar también la atmósfera. Y no hay ningún problema. O hay alguna dificultad, pero no es muy grande. La radiación atraviesa esta capa de aire y llega a la Tierra. ¿Y qué sucede en la Tierra? Bueno, como sabemos, en la Tierra tenemos continentes y tenemos mares. Digamos, este es un continente y el mar, el océano. Entonces la radiación llega por igual. En realidad no por igual, después vamos a explicar. En este caso, llega al continente y llega a los mares. Cuando llega al continente, a la parte continental, es la causante para muchos efectos climáticos. Sabemos que las partes elevadas son frías y las partes bajas son calientes. Entonces, por la acción del Sol, por la energía radiante, suceden muchos efectos climáticos. El tema de evaporación de humedad, es decir, la existencia de humedad debido a la evaporación del agua, etcétera, etcétera, es generado por la energía solar. La existencia de zonas cálidas, zonas templadas, zonas frías, etcétera, también se debe de alguna manera por el efecto de la radiación solar. Entonces, lo que me interesa en este caso es que la radiación solar llega a los continentes y también llega a los mares. Aquí tenemos un continente y tenemos el mar, es decir, tenemos agua. El agua no es impedimento también para que la radiación sea atravesada por él, ya que especialmente en las zonas costeras se nota ese efecto, porque justamente en estas zonas bajas tenemos flora acuática, tenemos creación o formación de algas, líquenes, etcétera, etcétera, acá. Y es por el efecto de la radiación solar. La fuente de energía para que crezca esta fauna, en este caso esta vegetación marina, es justamente la radiación solar. Entonces, la radiación solar penetra el agua, penetra el aire y penetra el vacío. En cuanto a los sólidos, ¿qué es lo que sucede? Dependiendo de la naturaleza de los sólidos, estos pueden absorber
pueden reflejar o pueden dejar pasar la radiación. Por ejemplo, hay un sólido que todos lo conocemos y es el vidrio. ¿Qué pasa con el vidrio? Si este es el vidrio, y esto lo vemos en nuestras ventanas, cuando la luz solar o la radiación solar ingresa, lo hace sin prácticamente ningún problema. Entonces, el vidrio, que es un sólido, deja pasar la radiación solar. El agua deja pasar la radiación solar, el aire lo mismo y el vacío lo mismo. Por eso se dice que es un mecanismo muy particular, muy diferente de lo que es la conducción, de lo que es la convección. Bien, pero es importante. Sin radiación prácticamente no habría vida en la Tierra. El efecto del Sol es tan importante, incluso establece las condiciones climáticas de las diferentes regiones. Volviendo a este tema, si este es el casquete polar, polo norte, bueno, este es el polo norte y este es el polo sur, polo norte, el polo sur, y esta es la línea del Ecuador, que marca la diferencia entre entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, la pregunta, ¿por qué en esta zona tenemos la más alta temperatura, que es la zona tórrida? ¿No? Esta es la zona tórrida, donde la temperatura es la máxima. Y justamente nosotros estamos muy cerca, estamos por acá, muy próximo a la zona tórrida. Por eso tenemos, especialmente en la zona de los llanos, temperaturas muy elevadas. Pero en la zona de las montañas tenemos temperaturas bajas y eso se explica fácilmente. Estamos muy cerca de la zona tórrida. Bien, ¿por qué en esta zona tenemos las más altas temperaturas y por qué en las zonas de los casquetes polares tenemos las temperaturas más bajas? Incluso podemos hablar de valores. Aquí tal vez una temperatura media de unos 30 grados y en estas zonas temperaturas tan bajas como menos 50 grados, ¿no? Son temperaturas normales. Bueno, todo se debe simplemente a la dirección que tiene la radiación solar. En estas zonas, la radiación llega casi de manera directa, así. Y en estas zonas, bueno, en las zonas templadas, entre la zona de los casquetes y la zona del Ecuador, la zona tórrida, hay una zona intermedia que es una zona templada. Es como llega la radiación, ya no de forma tan directa, ¿no? Quitando esta. Ya no llega de una manera tan directa, ¿no? Como se ve. Y en las zonas polares, los casquetes polares, ¿cómo llega la radiación? Casi tangencial. Por eso en estas zonas hay mucho frío, las nieves son eternas, estas son zonas templadas, porque la radiación no llega de manera directa, sino con un ángulo, observando el ángulo de incidencia, si esta es una línea tangente, y esta es una línea tangente también, y aquí la línea tangente es así, prácticamente acá la radiación llega perpendicular a esta línea tangente, acá el ángulo es menos de 90 grados, ¿no? El ángulo. Entonces, esa es la explicación por qué tenemos más altas temperaturas acá, temperaturas templadas acá y temperaturas bajas acá. Entonces, esa es la explicación. Simplemente es la dirección de la radiación solar. Pero algunos preguntarán, ¿y por qué en épocas? Si aquí es verano, aquí es invierno. Hay dos efectos. El hecho es que la Tierra tiene un eje de giro, un eje de rotación.
Y este eje de rotación va cambiando. Va girando con un ángulo de rotación, entonces este ángulo de rotación cambia. Eso significa que en algún momento la radiación va a llegar casi de manera directa y en otros de una manera, digamos, con un ángulo menor. ¿Se dan cuenta? Si este eje cambia, se pone, digamos, en este sentido, entonces esta zona es la que recibe más radiación que esta. Por tanto, aquí es verano y aquí es invierno. Y en otras épocas el eje de rotación cambia y se pone así. ¿Qué significa eso? Ahora, este casquete, ¿no? Este hemisferio va a recibir menos radiación y este va a recibir más radiación. Por eso aquí vamos a tener invierno y aquí vamos a tener verano. Pero decía, hay otros efectos. No es tan fácil entender por qué la trayectoria de la Tierra respecto del Sol es elíptica. Es decir, si tenemos el Sol acá, bueno, si el Sol está acá, la Tierra hace una trayectoria elíptica, es decir, de esa manera. Hay momentos en que está alejado, esa es la Tierra, y hay momentos que está próximo. Entonces, el que exista invierno, verano, según las regiones, también se debe a este efecto, pero sobre todo al cambio del eje de rotación, del ángulo del eje de rotación. Bien, entonces, de esa manera, el Sol, la energía radiante del Sol influye en los climas. Pero ahora, ¿qué pasa? Estamos en verano en nuestro país, estoy hablando de nuestro país. En nuestro país, nuestra topografía más o menos es de esta forma. Esta es la zona del Pacífico y esta es la cordillera oriental, la cordillera occidental, nuestros valles y nuestros llanos. Y el océano Atlántico. Este es el nivel del mar. Entonces, aquí está el océano Pacífico, y aquí está el océano Atlántico. Bien, entonces estamos más próximos al océano Pacífico. Aquí está la costa que era nuestra y bueno, algún día volverá a ser nuestro, etcétera, etcétera. Y ahora está en poder de Chile y nuestro territorio más o menos abarca desde acá hasta más o menos acá. Entonces, en este nuestro territorio observamos diferentes climas. Zonas frías, zonas templadas y zonas cálidas en los llanos. ¿Y cuál es la razón? Simplemente es la humedad. ¿Por qué? Porque en esta zona de los altiplanos el ambiente es seco. ¿Qué significa eso? Si el ambiente es seco, la radiación solar no sufre ninguna disminución en su intensidad. La radiación solar llega casi en toda su magnitud, en toda su potencia, a la zona del altiplano. La radiación solar, como vamos a ver un poco más adelante, es una mezcla de diferentes tipos de radiación, algunos más penetrantes, otros menos penetrantes. Entonces, en la zona de los altiplanos, al no existir humedad, porque es un ambiente seco, la radiación solar llega en toda su magnitud, en toda su potencia. Pero no se retiene nada, porque es seco. La humedad actúa como un medio de retención de la energía solar. Ambiente seco, por tanto, lo mismo llega,
y se va. Se va en una buena proporción. Esto es lo que sucede en el altiplano. Esta es la razón por la que cuando nosotros vamos al altiplano, estamos expuestos a la radiación solar, inmediatamente sentimos una sensación de calor. Y es un calor que quema. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez cuando han estado ahí en esos lugares. Estamos un tiempo, ni siquiera es un tiempo prolongado, sentimos calor inmediatamente y es un calor que quema, es penetrante el calor. Pero es un calor que es momentáneo porque es simplemente una sensación de calor. Recordemos a la sombra para no quemarnos y sentimos la sensación de frío. ¿Qué significa eso? Que la temperatura del aire es baja. Esta energía radiante que ha llegado no se ha retenido porque la temperatura es baja. Y esa sensación de frío la sentimos cuando vamos a la sombra. Entonces es algo muy notorio. No hay retención de la energía radiante. En la zona de los valles, la humedad es un poco mayor. En la zona del altiplano estamos tal vez con una humedad relativa de un 30, un 40%. En la zona de los valles, tal vez con una humedad relativa de un 50, un 60. Obviamente que en la época de lluvias es mucho más. Entonces, existe humedad, pero no hay mucha humedad. Por eso es que los valles se caracterizan como zonas semiáridas, porque la humedad no es muy elevada. Entonces, lo mismo, llega la energía radiante y algo escapa, pero no escapa en la magnitud como escapa en la zona del altiplano. Se retiene algo, por eso es que la temperatura es más agradable en la zona de los valles. Es zona templada. Las condiciones son medias. Aquí tenemos un extremo, tenemos frío. Aquí tenemos una zona intermedia. Y en los valles, ¿qué sucede? Perdón, en los llanos, la energía radiante que llega por igual, pero se retiene porque hay humedad. Entonces, escapa muy poco porque la humedad existente es mayor que en estas regiones, por tanto, se almacena como energía latente en la humedad. Por eso es que la temperatura es mucho mayor. Si aquí hablamos de una temperatura media de unos 30 grados, aquí hablamos de una temperatura media de unos 18 grados. Y en la zona de del altiplano hablamos de una temperatura media de unos 12 grados. La razón es esa, el contenido de humedad. La radiación es la misma, la que llega, pero la humedad es determinante y establece las condiciones frías, templadas y, digamos, tropicales. Y aquí sucede algo interesante. Bueno, esto es lo que pasa en nuestro país. En la costa, ¿qué sucede? Sabemos que esta es una zona desértica. ¿Y por qué es desértica? Porque la radiación que llega debería eh, generar un efecto similar a lo que sucede en la zona tropical, la zona de los llanos en nuestro país, ¿verdad? Está bajo, prácticamente a nivel del mar. Y, por ejemplo, Santa Cruz, el Beni, etcétera, están a una altura también baja de unos 300 metros, 400 metros. Y aquí estamos, pues, o esta zona está prácticamente a nivel del mar. ¿Y por qué esta zona es fría? Porque es seca. Como es, es una zona desértica, no hay humedad que retenga a la radiación solar, casi lo mismo que lo que pasa en la zona del altiplano. Entonces, lo mismo que llega, se va, no se retiene. Tal vez con mayor magnitud que en la zona del altiplano. La humedad es casi cero. El otro día veía un documental sobre el desierto de Atacama y es el desierto más seco del mundo. Por lo menos en nuestro altiplano hay humedad,
llueve, es una cuenca cerrada, etcétera, etcétera, las condiciones son mucho mejores que en esta zona. Esta zona es totalmente seca. Entonces, lo mismo que llega, se va. Por eso es que la temperatura es baja. Y es zona seca. ¿Y por qué es desierto? Y aquí hay otra explicación. No sé si vieron ese documental que dio en Historic 2. Sí, en National Historic 2. La razón es que por esta zona, que este es el mar o es el Océano Pacífico, tenemos aquí el fondo marino. Bueno, por esta zona pasa una corriente fría. Toda la corriente que pasa por esta zona es fría. ¿Y por qué es fría? Porque la corriente, si esto es Sudamérica, aquí estamos en Bolivia, si esto es Sudamérica. La corriente fría se genera en el polo sur y de acá viene una corriente fría. Esta corriente fría va a llegar a la zona tropical. En la zona tropical eleva su temperatura y regresa. Y otra vez se enfría, se calienta, se enfría. Si se dan cuenta, aquí hay convección natural. En la zona tropical, en esta zona hay calentamiento. Esta corriente fría se calienta y regresa a esta zona. Se enfría, se calienta, se enfría, etc. Y justamente en esta zona, en esta costa del Pacífico, es agua fría. Entonces, como es agua fría, aunque afuera, en la parte, digamos, en la parte del continente, la temperatura puede ser incluso llegar a una temperatura arriba de los 20 grados, pero enfría. Absorbe la humedad que hubiese en esta zona. ¿Ustedes han hecho la prueba alguna vez de poner un producto como una fruta y por un tiempo un poquito prolongado dentro de su refrigerador? Han puesto una manzana, han puesto un durazno, no sé, y lo han dejado dentro de su refrigerador. Después de un tiempo, digamos unas 2 semanas, ¿qué ha pasado con su producto? Se ha deshidratado. ¿Por qué se ha deshidratado? Porque un ambiente frío es absorbedor de humedad y esta corriente fría absorbe toda la humedad. Por eso es que esta zona es desértica. Entonces, no es por justificar, un poco tal vez sea, no hemos perdido gran cosa, ¿no? Porque si ustedes, alguna vez, si ustedes han debido ir a esta zona, a esta costa, el agua es realmente fría. Bueno, yo no he ido, no quiero ir a este lugar. Bueno, hay otras zonas más interesantes si hablamos de playas, y esta es realmente fría. Bueno, y ese es el motivo por qué esta zona es fría, es seca, es desierto, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que el efecto del sol es interesante, es la fuente de energía, es lo que da vida a la Tierra, pero hay diferentes causas por qué hay zonas frías, hay zonas templadas, hay desiertos, hay frío, hay sequedad, etcétera, etcétera. Entonces, la radiación solar es la causante prácticamente de todo esto. Y también aquí en esta zona se generan las nubes. Como las temperaturas son elevadas, entonces la radiación solar que llega en toda su plenitud en contacto con el agua genera vapor. Aquí se forman las nubes y son las que viajan a los continentes, llegan a las zonas frías, imaginemos una nube que llega a esta parte fría, se condensa, baja el agua, otra vez llega al mar, otra vez se condensa, las nubes suben. Los vientos también son causados por las diferentes temperaturas.
Entonces suben las nubes, llegan gracias a los vientos, a las zonas frías, a las zonas elevadas, se condensan, en este caso llueve, otra vez el agua desciende, etcétera, etcétera, un ciclo del agua. Y eso también pasa acá. Las zonas en la parte del océano Atlántico se generan las nubes, viajan y en contacto con estas montañas que son muy elevadas, se condensa y tenemos humedad, hay agua. Nuestro altiplano es húmedo, pero aquí, aunque se generen las nubes, hay un efecto que estaba explicando en esta documental, hay un efecto que impide en esta zona, que impide que estas nubes lleguen a esta zona. Entonces actúan como una especie de muralla. Hay un efecto, no recuerdo el nombre, pero estas nubes no llegan a esta zona. Hay una especie de muralla que se genera justamente en la orilla. Y por eso es que esta zona es seca, es un desierto. Bueno, chicos, se puede hablar bastante, mucho sobre la radiación, pero tenemos que volver a lo nuestro y vamos a describir algunas teorías que se han establecido para explicar la naturaleza de la radiación, pero el problema es el tiempo. Vamos a ver, justamente tengo las 8 y bueno, quedaremos acá y el día lunes continuamos con el tema de radiación. Que, bueno, me disculparán, como les expliqué, yo tengo una consulta en el seguro universitario y tengo que estar a la hora. Bueno, entonces eso sería por la clase de hoy. El video lo voy a subir para los que no pudieron estar en la clase y de esa manera.